Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Sean todos bienvenidos a nuestro podcasting Juventud, organizado por los estudiantes universitarios de la Universidad Uniminuto de Dios, de la Facultad de Psicología de quinto y sexto semestre. Me presento, soy Daniel Hernández y hoy vamos a hablar unas temáticas muy interesantes para nuestros oyentes, ya que en primer apartado vamos a hablar sobre la sexualidad en adolescentes, donde está encargado un estudiante en psicología en desarrollo y experto en el tema, Cristian Camilo Ruge, donde en segundo apartado vamos a hablar sobre los jóvenes y las relaciones con las familiares y con jóvenes iguales y la sociedad adulta, donde aquí están los psicólogos en desarrollo, César Luis Delgado y Kenesha Puentes. En tercer apartado vamos a hablar sobre la conducta antisocial y delincuencia juvenil, donde en este tema está encargado Daisy Rubiano, Wendy Palomino y Naomi Guerrero. Entonces, vamos con la primera temática, sexualidad en adolescentes, donde está encargado nuestro compañero Cristian Camilo. Cristian Camilo, adelante. Hola a todos y a todas. Entonces, pues, ya que vamos a hablar de la sexualidad en adolescencias, entonces los adolescentes eh, se ven como un ser sexual ellos mismos, reconocen su propia orientación sexual, ya sea homosexual o bisexual, entre otras, y a partir de ahí lidian con sus impulsos sexuales y forman vínculos emocionales o sexuales con personas en su entorno. Parte de todo esto es la identidad sexual para ellos. Cristian, qué interesante. Abro un paréntesis, qué pena interrumpirlo. Me parece interesante usted cuando dice pues que ellos cuentan su identidad sexual. Entonces, es posible que que la sexualidad, perdóneme, en la adolescencia se pueda desarrollar en tres áreas, tanto en lo físico, psicológico y social, pues ya que en lo físico pues aparece pues el crecimiento pues de nuevos caracteres sexuales primarios y secundarios en los adolescentes. Y donde en lo psicológico es donde se manifiesta este conocimiento, sea cognitiva, a poder buscar este desarrollo sexual, esta integridad sexual, qué pena, que sea en la parte social, pues ya que el joven pues se siente identificado con su propio sexo y pues este sexo pues también se necesita ser reconfirmado por las otras personas. Siga adelante. Bien, pues a partir de todo esto podemos hablar ahora pues de los riesgos sexuales y factores de riesgos que incluyen la poca información de los adolescentes al tener relaciones sexuales, que son dos preocupaciones graves relacionadas con, pues, con la actividad sexual del adolescente, del adolescente, la cual es que es el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, que son las ETS, y en el caso de la mujer, el embarazo. Muy interesante lo que nos está informando, señor Cristian. Entonces, se podría decir que la sexualidad no tiene que ver solo con reproducirse sexualmente, sino que también pues está representado por una generación de deseos, de sentimientos, de fantasías y de emociones. Y como usted lo decía, tiene que haber un cuidado respecto a ese desarrollo sexual. Entonces me parece muy interesante identificar como que ese individuo, ese desarrollo de ese individuo, de esos adolescentes, acaba todo eso, a los deseos, los sentimientos y a las fantasías y por ende a las emociones. Sí, compañero, incluso pues las fantasías homosexuales, las cuales no la mayoría de veces, sino ocasionalmente pueden provocar una identidad en el sujeto. Y hablando sobre el tema de riesgos de las ETS, que también lo abarco,
Entonces, es la mejor defensa para los adolescentes sexualmente activos, pues la cual es regularmente usar condones, que pues esto protege de las ETS, así como el embarazo, y también como es la píldora anticonceptiva y los nuevos métodos hormonales e inyectables o combinaciones de otros métodos para las mujeres para prevenir embarazos. Porque a partir Interesante. Siga, sí, es siga, muy Cristian. interesante, pero pues a partir de si se produce un embarazo o un parto en la adolescencia, pues tienden a hacer un desenlace desafortunado, porque es muy probable que sus bebés, ya que pues nazcan prematuros o sean muy peligrosamente pequeños, y esto se encuentra en un riesgo muy elevado a la hora de nacer y puede tener una muerte como fetal tardía, neonatal, entre otras. Y puede también tener discapacidades en su desarrollo hasta continuar su adolescencia. Cristian, muy interesante. Y me parece demasiado oportuno hablar sobre el desarrollo psicosexual en los adolescentes, ya que es una temática que se ha desarrollado desde mucho tiempo atrás hasta la actualidad, donde se ha refutado desde teorías. Una de esas, anteriormente, pues se tenía conocimiento, pues que para Freud, ¿no? Para Freud, pues que a partir de la pubertad se iniciaba la fase genital, pues donde este daba como duraba sobre el resto de la vida de la persona, donde esta etapa pues incluía el renacimiento del interés por la sexualidad en diferencias o en manifestaciones, como ya llegaba pues de la masturbación, tanto en los hombres como en las mujeres, adolescentes y las mujeres también adolescentes. Entonces me parece también muy oportuno tocar ese tema de cómo se ha refutado pues todas estas teorías hasta el día de hoy, porque ya no se habla de igual de sexualidad en adolescentes como se hablaba antes, como se habla hoy en día. Entonces, me parece interesante esta temática del desarrollo psicosexual o el desarrollo sexual en los adolescentes. ¿Tiene algo más para comentarnos respecto a este tema, Cristian? Ok, Cristian, me parece muy importante y gracias por su participación y por haber participado aquí en nuestro podcast. Bueno, como segunda temática a continuación, vamos a hablar, bueno, nos van a hablar nuestros psicólogos en desarrollo, César y Kenesha Puentes. Nos van a hablar sobre los jóvenes y la relación iguales y la sociedad adulta. Gracias, Daniel. Y hola a todos. En esta oportunidad me gustaría hablarles acerca de las relaciones familiares, de los iguales y la sociedad adulta. Me gustaría empezar diciendo que las relaciones familiares son aquellas que comparten un vínculo y que deberían de ser las más fuertes a nivel personal para cada individuo, ¿no? Pero pues en ciertas ocasiones estas pueden llegar a tener factores que perjudican estos vínculos. Hoy vamos a hablar acerca de la falta de confianza y la mala comunicación, que me parece que son factores importantes dentro de las relaciones familiares. Sobre todo, me gustaría empezar a identificar que la mala relación familiar que se tiene con los padres muchas veces es por la falta de confianza que se tienen entre sí. Pues debido a que si bien los hijos no generan esa confianza, los padres tampoco generan esa empatía necesaria y no fomentan la confianza en su núcleo familiar. Debido a esto no se aborda a los hijos como si fueran personas iguales o del mismo nivel, sino que por el contrario se establecen normas para los hijos y normas aparte para los padres. Cada uno tiene sus normas y no son las mismas y muchas veces pueden llegar a ser hasta injustas. Es por eso que los hijos muchas veces no están conformes y hasta desafían esas normas. Esto es un factor que si se le agrega la mala comunicación, no me refiero a que no hablen entre sí, también afecta el hecho de que muchas veces solo se preguntan cosas que se quieren
para cada uno, que se importan a sí mismos, no a la otra persona, como podría llegar a ser o lo que podría llegar a generar una conversación aburrida y monótona para ambas partes. Pues un ejemplo de esto podría ser cuando los padres le preguntan a sus hijos que no sé cómo le fue en el colegio, los resultados del examen de la escuela. Pues ya esto es un tema que no, sí puede tener interés el padre, pero los hijos no van a tener interés por este tema. Es por eso que los adolescentes ante este tipo de preguntas o conversaciones van a ser muy cerrados, muy esquivos y no les va a llamar mucho la atención. Va a tener Hola, mi nombre es Kenesha Puentes. A continuación voy a hablarles sobre las relaciones de los adolescentes con los demás. Bueno, debido a que los adolescentes son inmaduros, pues ellos tienden a ceder ante las presiones sociales, es decir, buscan la aprobación de los demás o en este caso de sus semejantes. En esta etapa, los adolescentes ven a los otros adolescentes populares como un modelo a seguir, porque a través de ellos van construyendo identidades sociales. Se debe destacar mucho que en esta etapa los adolescentes no solo se están desarrollando a un nivel eh, físico, sexual u hormonal, sino también a un nivel social y psíquico. Para esto, independizarse del control paterno es importante para, eh, para ellos tener una independencia consigo mismos, mm, aumentando así el miedo al rechazo. Es importante mencionar que pues esto sucede debido a que ellos no tienen un carácter totalmente formado y por ende es usual que haya factores de riesgo, como el consumo de drogas, deserción escolar, desobediencia en el hogar, etcétera. Bueno, continuamos en este momento hablando de las conductas antisociales y vemos que estas se ven mediadas por dos factores principales, uno que son los factores ambientales y otros que son los factores genéticos o biológicos. Aquí podemos ver que los adolescentes tienen una necesidad de identidad, de colectividad y de sentirse poderosos y en control. Estos primero buscan sentirse o saciar estas necesidades en su primer círculo, que es la familia, pero cuando no logran hacerlo, buscan en los círculos cercanos, que pueden ser las amistades o un grupo, una banda. Esto muchas veces podemos ver que estas personas que están en esos grupos tienen conductas muy similares y lo que hacen es reforzarse esas conductas antisociales que no, con los cuales uno no logra ver un cambio ni una mejoría. Alejandro, ¿nos puedes hablar más de esto? Así es, Wendy. Mira que también pueden influir otros factores, como lo son el maltrato infantil, eh, que el niño crezca en un ambiente pesado, se podría decir, donde solamente ve el maltrato de sus padres, la mala relación que llevan. Son hogares donde predomina la inestabilidad y la falta de afecto y atención, centrándonos en el niño, claro está. Cabe resaltar que los padres modelan esta conducta antisocial mediante sus respuestas a las necesidades emocionales básicas del niño, como lo son la seguridad, el consuelo, el sentirse vistos, reconocidos y queridos. Lo más probable es que si los padres no refuerzan positivamente la buena y sana conducta del niño, este, al no sentirse el foco de atención, empieza a actuar de mala manera porque sabe que así tendrá los ojos encima de él. Entonces, el niño va creciendo reforzando esta conducta antisocial hasta llegar a su adolescencia, donde probablemente la relación con sus padres ya está quebrada y más si se da la crítica constante, el reprochamiento hacia su apariencia, hacia su actitud, si no hay comunicación, si sus padres no le dan el merecido apoyo a su hijo y si no disciplinan las actitudes negativas. Claro está que los adolescentes que lleven una buena comunicación y una buena convivencia en sus casas con sus padres están menos expuestos a esta conducta antisocial.
Sí, claro, también podemos ver, digamos, que hay un riesgo del 40 o 50% de que un sujeto sufra o padezca estas conductas antisociales cuando tiene un pariente cercano que también las tiene, ¿no? O cuando hay Sí, problemas neurológicos también en su círculo cercano o en sí mismo, que afecten, digamos, en especial aquellas partes que controlan cerebralmente todo lo que es, pues, el estrés, como lo puede ser la corteza prefrontal, la amígdala o, pues, el hipocampo, ¿no? Entonces, vemos aquí que digamos que se pueden ver afectados no solamente en estos espacios, sino en los espacios en los que se desarrollan. Vemos que influye sumamente las situaciones económicas, pues por verse privados a enfrentarse a cosas en el mundo, ver que no pueden enfrentar o que no tienen todas las herramientas para tomar, también la cultura, u otros espacios en los que se pueden, no sé, ver armas o cosas por el estilo. Vemos que hay una respuesta en la que incurren muchos jóvenes y vemos que pues esto puede ser mediado por la inmadurez cerebral, ¿no? En los adolescentes en particular, digamos que pues en la corteza prefrontal, que es donde está normalmente el juicio, la supresión de impulsos. También, digamos, vemos que pues ya como para poder el tema, pues son muchos los factores que están ahí interactuando con cada que no son solamente los genes o las diferencias neurológicas, sino realmente incluye la buena crianza, la forma en la que se presenta en la escuela cada niño, la influencia con los pares y pues son muchas cosas, ¿no? ¿Quién pensaría que en este caso influye todo el nivel socioeconómico, pero pues también influye? sí. Entonces, podemos ver que actualmente hay pues programas para afectar estos factores de riesgo, ¿no? Pero pues se sigue todavía, claro, creando este tipo de programas para poder atacar este riesgo ambiental y pues tener éxito en la prevención de delincuencia juvenil y pues realmente de que los muchachos hoy estén expuestos a muchas cosas que pueden haber. Entonces, te agradezco muchísimo, Aleja. Muchas gracias, Wendy. La delincuencia juvenil. Eh, este tema tiene varios factores que desencadenan esta conducta y son entre ellos la pobreza, la falta de oportunidades, la desigualdad, la baja escolaridad, la ausencia de una educación sexual y por supuesto la falta de oportunidades de empleo. Y estos son factores desencadenantes de la delincuencia juvenil. Desde la teoría de aprendizaje de Bandura da una explicación de que estas conductas de delincuencia son aprendidas, pero para definir esto concretamente se tendría que evidenciar el contexto en el cual se desarrolla el sujeto. En cuanto a lo anterior, se estigmatiza esta etapa del desarrollo evolutivo, que es la juventud, considerándola como una etapa de irresponsabilidad e inmadurez para la toma de decisiones y para asumir un rol acorde a las exigencias de la sociedad y para entender por qué se evidencian estas conductas deficientes como robar, estafar, se debe evaluar el estado de desarrollo por el cual se encuentra el individuo. Es común que en esta etapa los jóvenes no tomen buenas decisiones, ya que las áreas del cerebro relacionadas con las reacciones emocionales se desarrollan antes que el área responsable de la toma de decisiones. Frente a esta problemática se debe hacer una intervención psicosocial de manera individual y grupal, realizando talleres que brinden apoyo y orientación.